Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia, en estudios, el general Juan Carlos Rueda, ex jefe de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, ULCO, ex jefe policial, y también nos acompaña el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Queremos hablar temas de coyuntura. Vivimos en medio de un conflicto armado interno, el combate a los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales, es decir, están en varios países, y el Ecuador solo va a ser difícil poder enfrentar en medio de limitaciones que se tiene, no solo material, sino de personal. Con este entorno, y cuando estamos en vísperas de una consulta popular para el domingo 16 de noviembre, en donde la primera pregunta tiene que ver si el pueblo autoriza o no la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, se realiza la visita que hace al país desde ayer y que se extenderá hasta el día de hoy, de nada menos que de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, que ayer visitó la base de Manta, hoy va a la base de Salinas, a evaluar instalaciones y equipos tecnológicos que son limitados los que tiene el Ecuador. Con estas consideraciones, quiero empezar con el general Juan Carlos Rueda. ¿Qué significado tiene esta visita y la ayuda que necesita el país en condiciones de vida de un conflicto armado interno? Buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la entrevista. Buenos días, Mario. Buenos días a la audiencia de Radio Exademocracia. El fenómeno del crimen organizado, el fenómeno del terrorismo, de estas alianzas que se han gestado a nivel nacional e internacional, generan espacios complejos para que los estados, la comunidad internacional interactúen. Y no es solamente que el Ecuador es un país que necesita vehementemente la ayuda. Yo creo que obviamente esa ayuda es bienvenida y tiene que capitalizarse en las instituciones que están defendiendo la paz, la seguridad. Yo creo que el mundo entero tiene una conciencia clara de los efectos del narcotráfico, del terrorismo y de las alianzas de las economías criminales. Porque no es solamente el narcotráfico, a estos dineros mal habidos, a estas economías criminales se suman otras manifestaciones del crimen contemporáneo, el terrorismo. En el caso de nuestro país, el contrabando de combustibles, el contrabando de minerales preciosos, el contrabando de personas. Estas alianzas que se dan en el ámbito local y en el ámbito internacional requieren también respuestas internacionales. Y no solo es que el Ecuador pide una colaboración en ese sentido, es el mundo entero el que está en esta línea para enfrentar un fenómeno que afecta a la humanidad en su conjunto. En el caso del narcotráfico, afecta a la salud, a la seguridad, a la dignidad de millones de personas en el mundo entero. Afecta a la economía, afecta a aspectos tan importantes que deterioran a las naciones en su base más fundamental, que es el elemento humano, y de ese elemento humano al sector más vulnerable, que es la sociedad, los jóvenes, los niños, porque a ellos se ataca con esta acción criminal, con la promoción de un negocio criminal, de un negocio antihumano, que es el narcotráfico, que hoy vemos que tiene inclusive nexos y colaboraciones en el orden político, en el más alto nivel. Se han identificado procesos políticos que están subvencionados en la región. Son, por no irnos más lejos que las fronteras nacionales, en nuestro propio estado hemos visto cómo sectores del crimen organizado han financiado procesos electorales, han financiado procesos de desestabilización,
han financiado este ataque ya no solo a la estructura social, sino a la estructura inclusive política, a la democracia, de tal forma que se ha visto, como le digo, casos en los que los organismos de inteligencia, los organismos de investigación, de inteligencia policial, de inteligencia criminal, han podido dar cuenta de esta acción, de este matrimonio entre la política y de las mafias políticas, porque hay que referirse con esta calificación, y sectores del crimen organizado. Por lo tanto, como nosotros vemos y haciendo una lectura del panorama regional y mundial, podemos advertir que una potencia que está siendo afectada, y no solo los Estados Unidos, sino también Europa, el resto del mundo, incluyendo nuestros propios países, por esta actividad, requiere obviamente de una respuesta de la magnitud que se está planteando. Ya vemos un desplazamiento enorme, un desplazamiento estratégico que le está dando señales claras a los delincuentes y a sus aliados y asociados en el Caribe, con una intervención de categoría mundial, que se están trasladando fuerzas militares para darle señales claras. Eso en el lado del Atlántico. En el lado del Pacífico, válgame Dios, esto es algo que tiene que ya no requiere de más plazos. Tenemos que tomar los países, los ciudadanos, con la conciencia del mal que se está enfrentando, darle el apoyo a los estados, a los responsables del manejo de la política de seguridad, de defensa, a las instituciones que están involucradas en el combate, en la lucha, en enfrentar en todos los aspectos a las mafias, que obviamente son poderes que están compitiendo hoy mismo con los poderes estatales y con un poder y hegemonía mundial. Bienvenido al coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia de Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Con toda su experiencia maneja un observatorio que nos ilustra periódicamente sobre temas de fondo. ¿Cómo ve usted esta primera pregunta que hemos planteado? La visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem. A veces en el Ecuador no se entiende la dimensión, lo que usted como experto nos ha hecho ver, incluso con láminas, la realidad que está viviendo el Ecuador. Muy buen día, coronel Mario Pazmiño. Miguel, muy buenos días. Un cordial saludo para la audiencia de esta prestigiosa medio de comunicación. De igual manera para Juan Carlos Rueda, también un cordial saludo. Con relación a su pregunta, estimado Miguel, creo que es importante partir de una premisa fundamental. Ecuador se transforma para Estados Unidos y para la región en una barrera de contención del crimen organizado y del narcotráfico específicamente. Y este es gran parte del interés que tiene Estados Unidos en nuestro país. Por otro lado, Estados Unidos necesita últimamente un nuevo aliado geopolítico en la región. Y Ecuador presenta estas características de un nuevo aliado geopolítico que combine las acciones contra el narcotráfico y, por otro lado, también se vincule a la política norteamericana internacional. ¿Cuáles son los intereses que tiene Estados Unidos en nuestro país y en la región? Primero, el bloqueo en el Caribe del narcotráfico y el taponamiento del corredor del Caribe, pues está redireccionando la droga hacia otros corredores, el corredor pacífico y el corredor amazónico que atraviesan nuestro país. Por ahí entra aproximadamente cerca de 950 toneladas, pero con este redireccionamiento de la droga, pues tendremos nosotros cerca de 1.400 a 1.500 toneladas anuales. La desertificación de Colombia también coloca a Estados Unidos con una preocupación, pues ya no tiene su socio estratégico para el combate directo contra el crimen organizado por la política del presidente Petro. Por lo tanto, buscar un nuevo aliado estratégico es fundamental en esta lucha especial. Y la penetración de China en el puerto de Chancay es otro de los intereses encubiertos que tiene Estados Unidos
con la preocupación de un mejor control sobre esta penetración regional. Bajo este esquema rápido que acabo de plantear, pues hay diferentes acuerdos y hay diferentes visitas. El país ha tenido aproximadamente 7 visitas de diferentes funcionarios norteamericanos. Entre ellos, pues están acá los delegados del Comando Sur, está acá Marco Rubio y últimamente Kristi Noem, que viene con su segunda visita. Pero, ¿cuáles son verdaderamente los acuerdos que se han firmado con la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem? Ella viene a impulsar directamente los 4 ítems de los acuerdos firmados con Ecuador. ¿Cuáles son estos ítems? Primero, intercambio de datos biométricos de información e inteligencia. Este es sumamente importante para los Estados Unidos. Segundo, intercambio de información sobre sospechosos de crimen organizado. Importante para Ecuador y Estados Unidos. Oficial de enlace y cooperación cooperativa, que es un oficial de la Policía Nacional que tendrá que viajar a los Estados Unidos para entrelazar la información que se genera en Estados Unidos y en Ecuador y hacer una mixtura de lo mismo. Estamos hablando, en otras palabras, de un sistema de inteligencia multiagencial, multidominio, en la cual pues 2 países están colaborando directamente. Por otro lado, tenemos protección de datos y auditorías conjuntas, que es parte de lo que están proponiendo también ellos. Sin embargo, de todo esto, Miguel, pues hay un sinnúmero también de riesgos capitales, y eso hay que irlo diciendo y manifestando. Hay diferentes riesgos, por ejemplo. Dentro de este acuerdo, si no existe verdaderamente un fortalecimiento de las capacidades técnicas de control y monitoreo por parte del Estado ecuatoriano en el área fronteriza e internamente, tendremos un problema sumamente grave. Si no tenemos una dirección anticipada de amenazas y actores criminales transnacionales, tendremos también problemas graves. Mejores canales de información para operaciones conjuntas, necesitamos establecer esto y no los tenemos. Alineamiento con estándares internacionales de ciberseguridad y derechos de datos, que tampoco tenemos y tenemos una debilidad muy clara en esto. Todos estos elementos que generan con la visita de Kristi Noem, pues generan que analicemos verdaderamente esta cooperación que se está manifestando. Pero la cooperación tiene que ir también a ver no solo los aspectos positivos, sino también cuáles son los aspectos negativos. ¿Cuáles son esos aspectos negativos? Primero, existe un riesgo importante de pérdida de autonomía de decisiones de inteligencia. 1. 2. Dependencia tecnológica de plataformas y software estadounidenses, porque el Ecuador se suma a la tecnología norteamericana y quien controla y dirige pues van a ser los Estados Unidos. Riesgo de politización y uso selectivo de información. Estados Unidos controla la información porque nosotros estamos cediendo la base de información hacia los Estados Unidos. Ecuador carece de mecanismos sólidos de protección de datos. Riesgo de vigilancia masiva o uso indebido de información sensible. ¿Qué quiero decir con esto? Estados Unidos con este acuerdo está pidiendo apertura total para bases de informaciones que son reservadas en el Estado ecuatoriano. Por ejemplo, registro civil, por ejemplo, temas de fiscalía, etcétera. Esto también puede generar diferentes posturas con relación a la comunidad internacional, ¿por qué no decirlo así? Y también vulnerabilidades ante fuga de datos e inteligencia extranjera. Si hay una fuga de datos, el Ecuador no tiene la capacidad para generar ningún tipo de reclamo contra este acuerdo que se está planteando. Sin embargo de ello, la visita de Kristi Noem también está impulsando directamente a la colocación de estas oficinas. No es una base, hay que aclarar ahí. Lo que estamos viendo son oficinas de la Organización de Estados Unidos para realizar este tipo de acuerdos que acaba de mencionarse anteriormente. Bien, vuelvo con el general Juan Carlos Rueda. Antes vamos a ir a una cadena oficial. Quiero dejar planteada una inquietud a propósito de lo que ha dicho el general Rueda y el coronel Mario Pazmiño, este problema que necesita la ayuda militar extranjera. Quizás a un problema internacional hay que buscar soluciones internacionales, la ayuda internacional que es fundamental.
Con ello también se involucra en la solución de problemas de países consumidores, como es en los Estados Unidos. Mucho se queja del consumo que hay en Estados Unidos, la demanda. Bueno, aquí se involucra con la corresponsabilidad que tiene para contribuir y combatir ahora no solo al narcotráfico, sino a la minería ilegal que genera ingentes recursos. Con ello se involucra también a los países productores. Vamos a la cadena a las 7 de la mañana y volvemos con el general Juan Carlos Rueda. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. La reactivación económica se siente en cada rincón del país. Más de 71 millones de dólares en ganancias se generaron este feriado gracias a lo que más nos gusta, viajar y disfrutar del Ecuador. Nuestras playas, montañas y la Amazonía se llenaron de vida con miles de visitantes nacionales e internacionales. La ocupación hotelera creció hasta un promedio del 44.1% en Azuay, Napo y Tungurahua, un logro importante. Imbabura también brilló, superando sus cifras del año anterior. Estamos muy felices y agradecidos por todos los visitantes que llegaron a Imbabura. Muchas gracias. Este feriado ha sido increíble, realmente superamos nuestras expectativas y estamos felices de recibirlos. Estamos completamente agradecidos por la acogida que tuvimos en este feriado. Recibimos gente de Guayaquil, Quito, Ibarra e Imbabura se reactivó. Más de 1 millón de viajes se realizaron dentro del país y 1.477.000 vehículos recorrieron nuestras carreteras, disfrutando del no pago de peajes durante el feriado. Casi 57.000 policías cuidaron cada paso, con más de 6.400 operaciones para garantizar tu seguridad. Ecuador crece, vibra y sonríe. El turismo se fortalece y la alegría nos une. Viaja, descubre y vive Ecuador, porque juntos hacemos que el país siga creciendo. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. 7 de la mañana con 1 minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo en la revista de Opinión Democracia con el general Juan Carlos Rueda, exdirector de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, ex jefe policial, y el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. A propósito de la visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, que está en nuestro territorio, ayer visitó Manta, hoy va a la base de Salinas. Decía general Rueda, a un problema internacional, como vemos, si el crimen, si los grupos delincuenciales organizados son transnacionales, hay que buscar soluciones internacionales. Con este apoyo se involucraría también a países consumidores de droga, como es el mercado de Estados Unidos. Y por otro lado también queda un interrogante: ¿cómo involucrar también a los países productores, a Colombia, a Perú, a otros países que ayuden? Vemos la posición de Colombia, que está aliada a la dictadura de Venezuela, muy difícil en estas condiciones, pero ¿cómo involucrar internacionalmente tanto a los países que consumen cuanto a los que producen? Mire, Miguel y Mario, yo tengo una acotación. Creo que los Estados Unidos y algunas potencias que históricamente han apoyado a las sociedades y yo diría a la humanidad entera en estas luchas son el reflejo de que estamos en la dirección correcta. Nosotros estamos viendo el país, el gobierno del Ecuador está haciendo estos acercamientos, estas visitas continuas a las que se ha referido mi buen amigo Mario Pazmiño. Y por eso les digo, hay que tratarnos como lo que somos, como aliados. No somos aliados de parias, no somos aliados de países que realmente en otras épocas han sido referentes, como Venezuela, como lo fue en el tiempo de la Revolución Ciudadana. Y peor aún, con organizaciones que no se las declaró como debería haberse se las declarado y se las dio un espacio y un aire político, como a las FARC. En ese entonces, a ellos sí hay que cuidar la información, todos estos mecanismos de control que son necesarios, y que nuestros informes de inteligencia del crimen organizado, del narcotráfico, iban a aparecer en los computadores del señor Reyes.
Y recuerdo un tristemente célebre señor Chauvin, que era un funcionario de los sistemas de seguridad, más bien dicho, un funcionario político. Él estuvo en la subsecretaría de gobierno. Sí, efectivamente. Y la Revolución Ciudadana. Informes que a esa época nosotros los trasladábamos al Consejo de Seguridad del Estado. Luego, en estos hallazgos, fueron identificados en computadores de las FARC. Eso es una traición nacional. Pero los Estados Unidos, Europa, organizaciones serias, países que están realmente, y gobiernos que están realmente preocupados de ir en contra de estos males de la humanidad, males que no solo afectan a los Estados Unidos, males que nos afectan a nosotros. Ya vemos las consecuencias de un Estado que podría inclusive llegar a la categoría de un Estado fallido por la acción conjunta de varias mafias en colaboración con política, con mafias políticas que no les importa de dónde vienen los recursos para financiar sus proyectos, sea el narcotráfico, sea el contrabando de combustible, sea la minería ilegal, sea el tráfico de personas y así. Entonces, en esas condiciones, creo que a los líderes institucionales, a los líderes nacionales, a los líderes políticos, les conviene precisamente hacer alianzas. Y hay que tratarles como aliados, no con sospechas. Yo creo que muchas de las operaciones que hemos desarrollado en contra del crimen organizado en el Ecuador, desde las épocas en las que me cumplió el honor de trabajar para la seguridad del país, y lo mismo que ha sucedido con Mario, hemos recibido muestras de una cooperación honesta. Obviamente, estoy absolutamente de acuerdo que hay que robustecer las capacidades institucionales de nuestras Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los organismos de inteligencia criminal, para tratarnos con con igualdad en las condiciones operativas, de tal forma de que no solo recibamos el aporte, porque de la misma forma como recibimos el aporte, nosotros, nuestros organismos de inteligencia, nuestros organismos de investigación criminal, ofrecen información valiosa, intercambian información valiosa. Lo que sí hay que rescatar en toda esta historia que no se la ha construido hoy, y que gracias a estos esfuerzos de integración multilateral se están llegando a concretar, y esperamos que la gente, informada como debe estar, le dé luz verde a un proceso de colaboración institucional que no solo termina con las bases militares, que es obviamente importante una presencia de esa magnitud, sino nosotros hemos tenido colaboración con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, hemos tenido cooperación con el FBI, con los servicios de inteligencia de ese país, hemos tenido cooperación con el Homeland Security, y vale decirlo y expresarlo con fuerza, muchas de las operaciones que le interesan al país en el ámbito de la justicia solo han sido posibles gracias a la intervención, gracias al apoyo de organizaciones de inteligencia, organizaciones de la justicia, de la Fiscalía de los Estados Unidos. Ahí usted tiene no solo procesos en contra del narcotráfico, sino procesos de corrupción que no se han podido concretar en este país, y que gracias a esta cooperación con aliados, y prefiero que el Ecuador sea aliado de una potencia, de instituciones serias, que de estados parias, de estados que colaboran y que se como Venezuela financian, como Venezuela, y con estados que no tienen la claridad para combatir este fenómeno que afecta a la humanidad, y de ellos a la... Como lo está haciendo hoy mismo el caso de México, que vemos que se desangra el país, y ante yo diría hasta la complacencia de políticos que no se atreven a tomar decisiones firmes para las que fueron elegidos. El caso de Colombia es una posición ambigua. Una vergüenza. Una vergüenza. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad
no solo el Poder Ejecutivo, sino la nación entera, de apoyar estas iniciativas, creo que debemos dar un paso adelante y un voto de confianza para que estas alianzas realmente se concreten. Coronel Mario Pazmiño, ¿cómo lograr concretar estas alianzas? Decía, si este es un problema internacional, ¿por qué no recibir ayuda internacional? ¿Cómo comprometer a países en donde hay un gran consumo de drogas como los Estados Unidos? ¿Cómo lograr esa acción a propósito de la visita de la Secretaria de Seguridad del Homeland Security del gobierno del presidente Trump? Gracias, Miguel, por la pregunta, porque me permite ampliar un poco más los conceptos. Yo considero que Ecuador requiere indispensablemente la cooperación internacional. Es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque el país no tiene ni la tecnología, ni la capacidad económica, ni los recursos necesarios para hacer frente a una estructura delictiva como es el crimen organizado transnacional. Ese punto es indiscutible. Lo que yo estoy manifestando es básicamente que cualquier acuerdo tiene necesariamente que visualizarse con todos los pros y con todos los contras, porque Ecuador tiene una deficiencia, lo acabo de decir hace un momento, tecnológica, y nos constituiríamos en una herramienta, pues, de otros sistemas mucho más fuertes. Entonces, si queremos nosotros entrar en una cooperación desinteresada, leal, como lo hemos tenido con los Estados Unidos, siempre se lo tiene que hacer bajo parámetros claramente definidos, en las cuales diferentes instituciones del Estado puedan participar para que exista transparencia. A eso me refiero yo el momento que estoy diciendo que existen riesgos con relación al tema de este tipo de acuerdos. Eso por un lado. Usted tocó un punto importantísimo, Miguel. Y el punto importante en la pregunta es que no solo se necesita la cooperación internacional, sino también se necesita tomar conciencia real del problema que uno tiene dentro del país. Y en el país, en este caso me refiero a los Estados Unidos, también existe problemas de narcotráfico. Ahí operan cerca de 32 carteles internacionales. Y Estados Unidos es el principal consumidor a nivel mundial. Y en la región está el quinto o sexto, que es Brasil. Entonces, existe intereses por parte de la potencia, pues de controlar las fuentes desde donde sale la droga. Pero también tenemos que hacer un esfuerzo para controlar el consumo que genera esa atracción hacia los Estados Unidos y también hacia otros sectores a nivel global, como Europa, etc. ¿Qué pasa con Colombia? ¿Y qué pasa con Perú? Colombia tiene 7 bases militares. 2 son de entrenamiento y 4 son algunas marítimas y otras aéreas también. Lo importante aquí es que anteriormente Estados Unidos entregó muchos recursos para el combate al crimen organizado y al narcotráfico específicamente. Lamentablemente, como ustedes bien lo acaban de señalar, la posición completamente errada de un presidente que nace dentro de una organización guerrillera, me refiero al señor Petro, pues indudablemente que esa posición va a cambiar. ¿Y cuál es la posición del señor Petro con relación al tema del narcotráfico? Él manifiesta que no, que eso tiene que sustituirse, sí, pero no con erradicación de los cultivos, sino con este tipo de convenios con las comunidades para cambiar droga por otros cultivos tradicionales, algo que no ha funcionado ni funcionará, porque con esta política que comenzó Petro, tenía él cerca de 146,000 hectáreas cuando tomó el poder. Hoy tenemos cerca de 256,000 hectáreas, 100,000 hectáreas más. Eso quiere decir que la política del presidente Petro no ha tenido ningún éxito. Y ahora, con esa desertificación que tiene sobre Colombia, se agudiza mucho más esta crisis, porque las fuerzas legales de Estados Unidos, de Colombia, el ejército, la Policía Nacional, no van ya a tener la capacidad económica para poder desplazar la infraestructura bélica que tenían para poder combatir y erradicar el narcotráfico. ¿Y qué es lo que va a pasar?
Si no puedo sacar la droga por el Caribe, ni tampoco por el Pacífico, porque hay flotas y hay estructura de control y de interdicción marítima y aérea en esos espacios acuáticos, pues tengo que sacarlo por el territorio que presenta la mayor cantidad de vulnerabilidades. Y ese territorio es donde estamos viviendo, y se llama Ecuador, señores. Entonces, hay un problema gravísimo ahí. Y a ese problema hay que presentarle soluciones, pues. Porque una cosa es plantear el problema, la otra cosa es plantear soluciones concretas. ¿Y cuáles son las soluciones completas que necesita el país? Anticiparse. Somos un país reactivo. Esperamos que se den los problemas para comenzar a pensar en qué soluciones podemos plantear. Yo planteo y digo que es necesario que se planifique para fortalecer esa posición ecuatoriana en la frontera y dejar de que la misma se vuelva un paso pues muy fácil para la droga. Eso por un lado. Perú, por otro lado, tiene 5 bases militares norteamericanas. Al hablar de bases norteamericanas, no estoy hablando de la tipo base de Manta, otro tipo de bases. La Libby base se llaman estas. El punto aquí, señores, es que esas bases solo son puntos de control, puntos como lo está planteando al momento Kristi Noem del Homeland Security, en la cual lo que dice es voy a poner una oficina, no base, una oficina para mejorar las competencias en estas áreas. Por lo tanto, ese tipo de acciones, como digo, Colombia 7 bases, Perú 5 bases, Ecuador está viendo la posibilidad de colocar esto. Pero el problema radica básicamente en que este tipo de cooperación, indudablemente que es necesaria para el país, pero tiene que hacerse bajo los lineamientos del pueblo y del gobierno ecuatoriano. Porque recuérdese una cosa, Miguel, ¿quién planteó el petitorio para la base de Manta? ¿Fue Ecuador? No, pero los Estados Unidos. Y en ese tiempo, pues Ecuador cedió y dijo, ok, perfecto, vamos a colaborar en el tema del narcotráfico, que me parece formidable y excelente. Pero ahora las cosas han cambiado. ¿Quién pide la base? ¿Estados Unidos? No, señores, porque si ustedes recuerdan, en la administración del presidente Biden y también del señor embajador de los Estados Unidos, fue muy categórico y concreto. Y él dijo claramente, vamos, más bien dicho, no tenemos ningún interés en instalar una base militar en territorio ecuatoriano. Llegó a la presidencia el señor Trump, ganó la presidencia, subió al poder, y el señor Marco Rubio, cuando le preguntan, un medio de comunicación le dice, ¿qué fue con relación a la base norteamericana en territorio ecuatoriano? La respuesta fue muy clara. Vamos a analizarla, esa posición. No le dijo, vamos a instalarla. Porque el señor Marco Rubio sabe muy bien que es un proceso que no se puede saltar. Y es un proceso de 3 años o un poco más tal vez. Entonces, las cosas tienen que ser claras. Es necesario, indudablemente, la base militar. Y es necesario estos niveles de cooperación. Pero mientras se van dando estos niveles de cooperación, el gobierno tiene otras alternativas. ¿Y cuáles son esas otras alternativas? La cooperación internacional. Ampliar la cooperación internacional. Pero para ampliar esa cooperación internacional se necesita fundamentalmente que exista transparencia y que existan estos nexos comunicantes entre los dos países, en los cuales ninguno de los dos salga aventajado, si no existe verdaderamente una cooperación internacional. Creo que eso es vital e importante. Quiero aprovechar este análisis sobre la visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem. Una respuesta rápida. Seguiremos hablando del tema de la ayuda de Estados Unidos. Ayer se inició un juicio, se instaló el juicio para juzgar a presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad ocurridos hace 40 años, gobierno de Febres Cordero. La acusación es que hubo crímenes de lesa humanidad. El Código Orgánico Integral Penal y el Estatuto de Roma hablan de los delitos de lesa humanidad, y el Código ecuatoriano, artículo 89, dice son delitos de lesa humanidad aquellos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático
político contra una población civil. Cierto es que hubo excesos, hay que decirlo, en esa época, en otras condiciones, en otras preparaciones, al punto que desapareció Consuelo Benavides en Esmeraldas año 85, hace 40 años, que fue juzgado y sentenciado, miembros de la Armada Nacional. Pero hablar de delitos de lesa humanidad no es exagerado, le pregunto al general Juan Carlos Rueda, cuando hubo un grupo guerrillero, Alfaro Vive Carajo, que realizó acciones al margen de la ley, secuestros, asaltos y atentados. Por favor. Yo creo que, como usted lo ha dicho, el país en esa época fue objeto de un ataque, sí, sistemático, de un ataque pensado en colaboración con organismos terroristas a nivel internacional que afectaban y que irrumpieron en forma violenta en contra del Estado. El Estado, en consecuencia, ha actuado como actúa frente al crimen, frente a la delincuencia, y los organismos en ese entonces encargados han sido los que hoy también se ponen al frente de los problemas que no los han creado ellos. Y obviamente ante la acción, como usted ha dicho, ¿no?, de secuestros dirigidos a entes y a personalidades políticas, económicas. Ahí tenemos el secuestro al doctor Echeverría, tenemos secuestros al banquero Naim Isaí, a Brice López, por decir solamente algunos. Secuestros, tomas, robo de armamento, tomas de emisoras, secuestro a periodistas, en fin, una serie de atentados terroristas que sí fueron planificados por una estructura terrorista, en la que el gobierno actuó no en contra de acciones políticas, sino de acciones concretas. Y como usted lo ha dicho, tanto las Fuerzas Armadas como la policía, los órganos de justicia, actuaron para reprimir un acto criminal que estaba afectando a una parte, sino a toda la población y a todo el sistema político, democrático y a la estabilidad. Y lo hicieron además con una declaración, estos grupos, una declaración que le imponían un estado de guerra, una acción político-militar, que yo diría delincuencial militar, terrorista militar, porque darle la categoría de político a un evento que obviamente tiene motivaciones y acciones de carácter terrorista es elevarle a un nivel que no corresponde, porque la violencia no puede ser santificada. Y como usted lo ha dicho, si hay acciones que trascienden el legítimo y la obligación, la legitimidad y la obligación del Estado de acudir en defensa de los valores constitucionales, de los valores civiles, políticos y de seguridad, obviamente tendrán que responder en la medida, pero ni en una... La declaración de delitos de lesa humanidad es una declaración forzada a todas luces. Hace poco, cuando yo llegaba acá, escuchaba que autoridades de ese tiempo, a la sazón, responsables de los sistemas de defensa y de inteligencia del Estado, ahora, después de 40 años de persecución en sede judicial, no es que se declara este proceso ahora después de 40 años. Ellos han sufrido, las Fuerzas Armadas, estos representantes, estos oficiales que juraron defender la bandera y los símbolos del país y defender sus instituciones, han sido perseguidos en sede judicial durante 40 años. Esto es el pago a una acción para defender las instituciones del país. Y por eso yo creo que si es que, como usted lo ha marcado, si hay excesos, tienen que ser tratados en la medida de que seamos, en la dimensión, a ver, y no exacerbar los hechos para forzar alentar la deshumanidad.
Claro. Desde luego. A ver, un comentario rápido, coronel Mario Pazmiño, sobre este juicio, este proceso que deviene de hace 40 años. 10 años pasó sin acción en la justicia desde el 2015 y ahora se quiere acusar de lesa humanidad. Hubo excesos, hubo abusos, pero de allí a crimen de lesa humanidad, ¿cree usted, coronel Pazmiño? Miguel, ayer tuve la oportunidad de estar en la audiencia, quería ver cómo se formulan las diferentes tipificaciones de parte de la Fiscalía. Y lo que yo noté allá, básicamente, es que continuamos con ese criterio absurdo de un revanchismo político, que esto no nació, señores, como una verdadera comisión de la verdad. Esto nace con una visión política de ese tiempo, del señor Correa. Y es lamentable decirlo, pero es una realidad. Lamentablemente, se hablaba, y se habló ayer, de que es una sociedad, que se afectó a la sociedad ecuatoriana, a un grupo de personas de la sociedad que formaban un colectivo social. Completamente equivocados, señores. Completamente equivocados. Estamos hablando de un grupo armado. Y cuando es un grupo armado, hasta los convenios internacionales son muy claros y precisos. No estamos hablando de la sociedad organizada, estamos hablando de un grupo guerrillero o subversivo que emplea y utiliza técnicas de terrorismo urbano para cometer sus objetivos. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el Estado? El Estado lo que tiene que hacer es responder ante una amenaza que está afectando o atentando contra la vida del resto de los ecuatorianos. Y en esa acción tiene que ser contundente, tiene que ser frontal. Y creo que los oficiales de policía, del ejército, que tuvieron la oportunidad de estar en ese tiempo, pues dieron todo de sí para defender la institucionalidad, defender al Estado y defender a la sociedad contra un enemigo que no solo era ecuatoriano, también era internacional y que trataba por todos los mecanismos no de participar en un desfile, no señores, de derrocar al gobierno para instaurar un nuevo gobierno de corte socialista. Entonces, hablamos de lesa humanidad. Señores, vean bien los conceptos de lo que es lesa humanidad, y usted creo que ya lo explicó claramente, estimado Miguel. Aquí lo que se trata de hacer es, pues, generar un revanchismo. Pueden haber habido, no descarto, pueden haber habido excesos. Tienen que ser analizados y juzgados, pero con objetividad, con transparencia, con justicia, no con una inclinación ideológica, política o de intereses personales. Creo que en ese contexto, pues se está desarrollando este juicio. Y estoy más que seguro que la justicia ecuatoriana va a reinar en este proceso, en el cual, pues, se va a dar cuenta claramente de que hay un sinnúmero de errores y de fallas garrafales por parte de los que están planteando este tipo de acciones. Bien, muchas gracias por aportar a este análisis, fundamentalmente la visita de la secretaria de Estado de Estados Unidos de Seguridad, Kristi Noem, y la ayuda internacional que requiere el Ecuador. Muchas gracias al general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, y al coronel Mario Pazmiño, ex director de inteligencia de Fuerzas Armadas. Muy amable, Mario y Juan Carlos. Gracias, Miguel. Un saludo, Juan Carlos. Saludo. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor Carlos Sánchez, constitucionalista, para hablar sobre la consulta popular y el planteamiento de eliminación del fondo partidario para las organizaciones políticas del país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresamos.